Buenas tardes con todos. El día de hoy hemos preparado una charla que se llama Oportunidades de negocios y argumentos técnicos de venta, que está dirigida específicamente a las empresas que producen productos alternativos a los plásticos de un solo uso. Esto es muy importante para nosotros dentro de la iniciativa Fantástico Sostenibilidad con Plástico, que es una iniciativa que va liderada por la Cámara de Comercio Peruano-Alemana, junto con la Sociedad Nacional de Industrias, en el marco del programa Alinvest Verde. Y dentro de esta iniciativa, lo que buscamos es capacitar a todos los actores dentro de la cadena de valorización del plástico, y justamente acá es donde entran las empresas que son productores de productos alternativos a los plásticos de un solo uso. Entonces le voy a pasar la palabra a Cristian Abanto de Deuman, que estará hoy a cargo de esta charla virtual. Súper, muchas gracias Julia. Un gusto saludarlos a todos y a todas, agradecerles también por conectarse. Sé que muchos están expectantes el día de hoy del partido y están haciéndose un espacio para poder también compartir esta presentación. Así que vamos a tratar de terminar puntuales para que todos puedan ver tranquilos y con emoción el partido. Ciertamente, la presentación del día de hoy tiende a combinar dos elementos importantes y mientras les voy comentando esto, voy a ir compartiendo mi pantalla y Julia, ¿me confirmas cuando se logra compartir, porfa? ¿Se ve? ¿Sí? Sí, ya la podemos ver. Ya, perfecto. Entonces, decía que eh, esta presentación va a combinar dos elementos importantes. Por un lado, la parte técnica o el lado de la sostenibilidad y por el otro lado, el lado de los negocios, ¿no? Cuando hacemos este tipo de presentaciones, es muy importante que las personas que escuchen participen desde su experiencia porque así se va construyendo una idea poco más aterrizada y con ejemplos. Entonces, con esto quiero decir que voy a necesitar de su ayuda para poder terminar toda la presentación y los voy a invitar a que participen. Así que no es solamente una presentación expositiva, sino también pretende ser una presentación colaborativa junto con cada uno de ustedes. Bien, y eso también le va a permitir al programa, le va a permitir a la iniciativa Fantástico Sociedad con Plástico poder involucrarlos más, poder conocerlos también y seguir invitándoles al resto de actividades que se van a ir desarrollando en el marco del programa. Julio me presentó al inicio, mi nombre es Cristian Abanto, yo soy ingeniero ambiental, formo parte de Deuman, una compañía desde donde trabajamos múltiples proyectos, asistencias técnicas en toda Latinoamérica, ya hace muchísimos años, y toda esta experiencia pues nos hace ver o combinar justamente estos dos elementos, técnico y de negocio, cuando hablamos de sostenibilidad empresarial, ¿no? Para empezar la presentación el día de hoy, me gustaría marcar algunas preguntas que van a ir orientando el desarrollo de la misma. La primera, me gustaría, siempre me gusta empezar haciendo un resumen de qué es lo que pasa afuera, qué es lo que hace que el día de hoy estemos en este espacio compartiendo, debatiendo, y cuál es la razón por la que hoy esa palabra sostenibilidad, economía circular,
incluso la preocupación por los plásticos y en general por muchos temas que van dando vuelta en las noticias, en las publicaciones, etcétera. ¿Qué es lo que motiva todo esto? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que significa todo esto? Me gusta decir siempre que tenemos compromisos mundiales, los países suscriben acuerdos, suscriben alianzas, suscriben metas. Y una meta ampliamente conocida son las contribuciones nacionalmente determinadas o NDC, que es cómo los países dicen o prometen un cierto grado de esfuerzo, ¿no? La realidad es que muchos grupos de estudio internacionales como el IPCC o el Panel Intergubernamental de Cambio Climático han proyectado o evaluado estos compromisos de los países, ¿no? Y han determinado que aún así, con estos compromisos, aún así, con este esfuerzo, limitar el cambio climático, limitar, y en general múltiples evaluaciones dicen que limitar los efectos de esto va a ser sumamente imposible, o por lo menos nos ponen una trayectoria donde eh, definitivamente el calentamiento global supera los 2 grados, poniéndonos casi entre 3, 4 y hasta 5 en algunas proyecciones. ¿Esto qué quiere decir? ¿Esto realmente qué significa? ¿No es cierto? Y si por el otro lado vemos cómo estos temas que en general vemos, no solamente cambio climático, pérdida de biodiversidad y entre otros elementos, y empezamos a hacernos preguntas de cuál es el efecto que ha tenido nuestro modelo de desarrollo, ¿no es cierto? Vemos cómo el 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero en general se asocian a los productos o a la fabricación de productos que nosotros consumimos. Entonces, no solamente hay una responsabilidad de Estado, no solamente hay una responsabilidad de país o un compromiso país que no está dando resultado, sino también una responsabilidad personal, una responsabilidad como empresa, una responsabilidad de nosotros como consumidores, como parte de ese involucramiento, como parte de ese efecto, ¿no? Ver que más del 90% de la pérdida de biodiversidad y del estrés hídrico se debe a la extracción y al tratamiento de recursos naturales, también nos hace pensar que toda la industria está basada justamente en el aprovechamiento de estos recursos. Y si aún así nos ponemos a pensar que estos temas generan otros impactos sobre la salud, sobre la sociedad, sobre otras externalidades y variables, podemos ir vinculando múltiples causas y consecuencias. Esta gran interacción de efectos hace que tengamos presiones o se empiecen a generar presiones en todo nivel, en todo elemento, a todo nivel geográfico, en diferentes ámbitos y sectores. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta situación va a implicar diferentes presiones, diferentes razones que si ayer nos creíamos que esto era un tema interesante, mañana vamos a ver cómo este es un tema prioritario o de urgencia. Si esta condición de compromisos y defectos sigue exacerbándose, quiere decir que los esfuerzos no son suficientes, los efectos son cada vez más graves y así subsecuentemente la preocupación por hacer algo, la preocupación por acelerar el cambio va a ir generando probablemente para muchos gobiernos incentivos o castigos para que las empresas, las personas, en general los diferentes sectores puedan transicionar a una condición distinta. Y esto va a implicar impuestos, sanciones, peajes, condiciones operativas, regulatorias, etcétera, etcétera. Y no es muy alejado de la realidad. Vemos como muchos países ya tienen un impuesto a las emisiones. Vemos como algunos países ya están trabajando impuestos a ciertos materiales o están sancionando materiales específicos. Hemos visto hace poco cómo el Perú prohibió lo que conocemos como Tecnopor, ¿no es cierto? Hemos visto cómo estamos desarrollando ciertas normativas y cómo muchos países están desarrollando normativas para incentivar o prohibir tal o cual material. Y esto justamente porque responde a una presión, responde a una, em, ciertamente a una mirada del mundo por lo que viene haciendo Perú y Perú volteará para ver lo que hacen sus empresas y las empresas voltearán
para ver lo que hacen, por supuesto, sus proveedores. Y los proveedores, como buenos clientes, veremos justamente quiénes son ese segmento de mercado donde colocamos nuestro producto. Entonces, hay toda una cadena de impacto, hay toda una cadena situacional de efecto donde donde vamos trasladando esa presión, ¿de acuerdo? Por supuesto, hay una responsabilidad compartida entre el sector privado y el sector público, y esto genera un llamado al compromiso empresarial. Y hemos visto cómo en los últimos 5 o 10 años la cantidad de eventos de sostenibilidad, la cantidad de reconocimientos, la cantidad de empresas que se suman, la cantidad de esfuerzos por comunicar qué es lo que se está haciendo en materia socioambiental o de gobernanza y responsabilidad social corporativa, hace que veamos cómo en diferentes medios, publicaciones, encontremos cada vez un mayor número de empresas que se van sumando a esta tendencia o se van sumando a la ola. Pero lo hacen por comunicación, por marketing, probablemente sí, pero también porque hay un llamado a ese compromiso, a ese esfuerzo colaborativo, y muchos países en Latinoamérica, creo que son muy pocos, son los que han desarrollado estos famosos acuerdos de producción más limpia, APLs, ¿no? Acuerdos en general entre el sector público y privado, que han permitido, o es un claro ejemplo práctico de cómo el sector privado puede colaborar, puede comprometerse con el sector público y generar una sinergia colaborativa. Asimismo, las empresas al ver que sus competidores, al ver que otras empresas de su rubro o al ver que empresas que toman como referencia de desarrollo empiezan a sumarse a esta ola, por supuesto también hay una preocupación o una curiosidad de entender por qué, cómo lo hacen, cómo les beneficia, ¿no es cierto? Muchas veces cuando tratamos de introducir la variable de la sostenibilidad en las empresas, para muchas empresas puede ser una inversión, para otras puede ser un gasto, ¿no? Entonces, ¿cómo salimos de este lado romántico probablemente de la sostenibilidad y lo volcamos, lo convertimos a una síntesis de negocio, a un resultado positivo? Por supuesto, esta preocupación de poder ver a ciertos referentes, de poder ver a un volumen mayor de empresas, a nuestros competidores haciendo acciones de sostenibilidad, hace que nos preguntemos cuál es nuestro desempeño, preocuparnos por qué es lo que adquirimos, qué es lo que generamos, cómo lo generamos, y esto empieza a desarrollar nuevas políticas, directrices, hojas de ruta, planes, y en general una serie de lineamientos corporativos, empresariales, para poder cambiar ciertas situaciones, ¿no? Pero recuerden, estamos trasladando una presión mucho más macro hacia elementos más específicos, incluso dentro de la operación de una empresa. Y si queremos ser más disruptivos, si queremos ir más allá, para las empresas existentes probablemente signifique una mejora del desempeño, ¿no? Pero ¿qué pasa con esas empresas que todavía no existen? ¿Qué pasa para todos esos problemas que todavía no tienen una solución? Porque al final como empresa brindamos una solución más que un producto, ¿cierto? Y en una escuela de negocio nos enseñan o siempre nos ponen que el producto o servicio pretende resolver o busca resolver una condición específica, ¿no? Pero hay condiciones específicas que irán apareciendo que antes no existían y esto va a generar o va a ser un llamado a la aparición de nuevos negocios, de la necesidad de nuevos negocios, nuevos productos, nuevas soluciones, por lo tanto, nuevos competidores, por lo tanto, seguirá generando nuevas competencias de mercado, nuevos valores agregados, nuevos valores que podamos monetizar en adelante. Entonces, como toda esta presión de el llamado a la urgencia, a la acción climática, el llamado al desacople del modelo de desarrollo productivo que tenemos y cómo introducimos desde ahí una visión de economía circular, hace que se genere este efecto cadena sobre los negocios ya existentes, sobre las estructuras empresariales corporativas ya existentes y sobre incluso con las que todavía no existen, ¿no? Entonces, como gran conclusión, hasta aquí, a partir de hoy, cada decisión, cada acción, cada decisión cuenta. Es importante, tiene un impacto, tiene un valor, tiene una razón de ser, ¿de acuerdo? Em, no sé si alguien
de los presentes en sus empresas o en sus organizaciones vivió un cambio muy disruptivo introduciendo la variable de sostenibilidad que nos quiera compartir? ¿Cómo fue su experiencia? ¿Qué tan rápido, sencillo, complejo fue poner sobre la mesa por primera vez esta palabra en la estrategia de desarrollo de la compañía? Julio, yo creo que pueden usar sus micros, ¿no? O no se puede? En la herramienta de preguntas y respuestas podrían colocar sus Ok, comentarios. Sí, ¿alguien quiere dejar un Julia. comentario? Gracias, Julio. Si alguien desea dejar un comentario, lo puede colocar, como bien dijo Julia, en la herramienta de preguntas y respuestas. Bien, sigamos entonces. Como bien decía entonces, a partir de hoy cada acción que tomemos va a tener un impacto, cada decisión va a tener una consecuencia o probablemente también un beneficio, probablemente un resultado, probablemente una rentabilidad de las cosas que queramos hacer de aquí en adelante. Ahora, una pregunta importante que debemos hacernos es si los recursos que tenemos, ¿no es cierto? Si los recursos que tomamos del medio ambiente, del entorno, son finitos, o la gran mayoría de ellos por lo menos son finitos, deberíamos pensar ciertamente que las ventas o las estructuras de negocio también son finitas, porque si el recurso, la materia prima se acaba, la producción se detiene, la venta se detiene, ¿cierto? Sin embargo, es un modelo probado, es un modelo teórico que probablemente muchos creamos que está muy lejos, años luz de pasar, pero las matemáticas dicen lo correcto. Si no tienes con qué producir, no produces, ¿cierto? Sin embargo, es posible, gracias, y no voy a ingresar mucho en el concepto de economía circular, pero gracias justamente a este nuevo modelo de desarrollo económico que busca un cambio transformacional, como siempre digo, un cambio de paradigma, de cambiar la condición existente o el modelo tan conocido de desarrollo lineal, por así decirlo, em, introducir esta variable, introducir un modelo de desarrollo basado en economía circular, nos permite desacoplar justamente esta relación de existencia entre el desarrollo económico o el desarrollo de nuevas fuentes de ingreso económico y la producción. ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo sucede esto? ¿En qué momento sucede este punto de inflexión? Básicamente porque empezamos a darle un valor añadido, un valor adicional, encontramos formas de monetizar disruptivas, nuevos canales de comercialización, nuevas estrategias de venta del mismo producto en diferentes versiones, del mismo material en diferentes versiones. Entonces podemos generar múltiples fuentes de ingreso de valores o elementos tangibles y no tangibles del mismo producto. Eh, Perdón, como no los puedo escuchar, voy a detenerme de rato en rato para poder leer las preguntas. Luisa, al menos para mi empresa, que es una operadora de residuos, el cambio fue extremo. No hemos adoptado en acompañar las empresas para hacer simbiosis industrial, pues las operadoras de residuos somos quienes conocemos de cierta manera de dónde salen los residuos. Gracias, Luisa. Voy a utilizar tu ejemplo más adelante. Em, Bien, entonces, uy, perdón. Bien, entonces decía que, perdón. Bien, entonces decía que si vamos o nos introducimos en estos principios de economía circular y recordando nada más, el primer principio habla de diseñar sin residuos y sin contaminación, es decir, desde la innovación en el diseño del producto podemos eliminar sistémicamente los residuos o el impacto que puede tener el producto, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto para una estrategia de negocio? Significa que le vamos a ir a dar un mayor valor agregado al producto, que desde su concepto ya estamos pensando cómo el producto va a ser distinto, va a ser diferente, va a ser mejor, ¿no es cierto? Y aquí podemos introducir esta gran premisa de menos es más, ¿no? ¿Cómo logramos más con menos? ¿Cómo generamos menos haciendo más grande el producto de lo que se puede ver, ¿no?
Si vamos al segundo principio, que justamente busca que los materiales, en general, el elemento base del producto, se mantenga en uso la mayor cantidad de veces, o ese recurso, esa materia prima se mantenga en uso la mayor cantidad de veces, hay que pensar que todos esos diferentes usos, todas esas diferentes condiciones, transformaciones o elementos del material tienen que comercializarse, ¿no? Y acá hay una premisa muy interesante que dice, comercializa todo hasta la palabra, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que incluso lo que digas del producto, lo que prometas del producto, no solamente el producto, si dices que tu producto promete adelgazar, valoriza ese adelgazamiento más que el producto, cobra más por lo que prometes que por lo que te cuesta el producto, ¿no es cierto? Esto hace pensar que todo lo que podamos decir o todo lo que podamos usar, todo lo que podamos ver, transformar del mismo elemento, tenemos que seguir vendiéndolo tanto como sea posible, ¿no? Si vamos al tercer principio de regenerar los sistemas naturales, quiere decir que vamos a ir a buscar un sistema donde los productos, los servicios que entreguemos, más allá de todos los usos que ya pudimos darle, más allá de toda la gestión que ya pudimos darle, no tengan un efecto continuo sobre los sistemas naturales y dejen o permitan su regeneración. Esto significa que tenemos que buscar en la estrategia de negocio, porque ciertamente nuestro producto terminará con nuestro cliente y de ahí probablemente ni lo veremos, ni sabemos qué pasa, ¿no es cierto? O pasará de mano en mano y como compañía no podemos tener control absolutamente de toda la cadena, pero sí una observación o un entendimiento. Esto hace que nuestros productos y servicios al final de su vida útil habrán pasado por diferentes manos, se habrán involucrado con diferentes actores y habrán generado un cierto grado de impacto o un cierto grado transformacional a lo largo de toda esa cadena. Esto quiere decir que nuestros productos, nuestros servicios tienen un cierto grado de responsabilidad compartida con toda esa cadena. Incluso lo que nosotros usamos o las cadenas que formamos parte, somos responsables o corresponsables de todos esos efectos. Es decir, que pensar en sistemas naturales, que pensar en ese impacto al final de la vida útil, es una responsabilidad compartida por múltiples empresas, por múltiples actores. Y ahora la pregunta es, ¿cómo valorizamos esa responsabilidad común? ¿O cómo sancionamos esa responsabilidad común? ¿O cómo monetizamos esa responsabilidad común? Estas tres preguntas clave hacen pensar que podemos construir modelos de negocio donde podamos involucrar a múltiples actores para temas de conservación. Podemos involucrar a múltiples actores para temas de preservación de valor a lo largo de una cadena de vinculación económica. Múltiples estrategias hoy se desarrollan, incluso para pensar en soluciones conjuntas de problemas probablemente ni siquiera comunes. Si una empresa se vincula a una cuenca hídrica tipo una minera, esta empresa se puede vincular con una panadería, por ejemplo. Hay modelos de negocio que incluso están intentando monetizar parcelas de conservación en campos definidos, protegiendo una especie determinada, y están cotizando o vendiendo metros cuadrados de conservación, metros cuadrados o milímetros cúbicos de agua salvada. Entonces, hay nuevas estrategias que están intentando generar modelos económicos, modelos de negocio muy interesantes. Si pensamos en los plásticos y pensamos y regresamos un poco a la materialidad, tenemos que entender que muchos de los productos alternativos son nuevas estructuras de negocio, son nuevos negocios, son nuevos valores agregados. Y cuando hablamos de nuevos negocios, hablamos básicamente de tres tipos de negocio en este marco de desarrollo o de integración o incorporación de la economía circular. Hablamos de negocios donde los productos
van a ir a buscar más usos por usuario, pueden ir a buscar más usuarios por producto e incluso no necesariamente tienen que ser productos tangibles o físicos, ¿no? Y aquí es cuando entra la digitalización, la virtualidad, el Internet de las cosas y otros elementos que se van combinando, o la transformación entre producto como servicio o el product as a service, como lo conocemos dentro de las teorías o las definiciones de economía circular, ¿cierto? En general, estos tres tipos de negocio van a absorber o van a concentrar cualquier propuesta de valor, cualquier canvas, vamos a llamarle así, eh, de empresas que postulen una nueva idea de negocio, un nuevo producto, un nuevo servicio. Pero ¿por qué esto es relevante? ¿Por qué el tipo de modelo de negocio? ¿Por qué el tipo de producto? ¿Por qué la presión que el contexto global ejerce en general sobre las empresas? Es importante para nosotros como proveedores, como empresas que brindamos distintas soluciones. Y es que la pregunta sería si el modelo de negocio alternativo que ofrecemos está orientado al cliente. Primero se desarrolló el producto y luego buscamos al cliente, o primero pensamos en el cliente y luego desarrollamos el producto. Y es que aquí hay que hacerse una pregunta muy importante, y es que hay que evaluar a quién está dirigido nuestro negocio, quién nos compra, ¿no? Y si ven a la tabla en la imagen, pueden ver cómo este es un perfil de consumidor al 2019, incluso prepandemia, y ya habían cifras muy interesantes sobre temas de sostenibilidad, sobre compras con etiqueta, sobre información relevante en el producto, etcétera, etcétera. Este perfil de consumidor, y bueno, ahora no pude mostrarles la lámina 2023, pero cambió mucho en los últimos años, incluso después de pandemia. La velocidad con la que se dicen que están cambiando las condiciones de compra o las decisiones de compra es muy rápida. Estas decisiones cambian velozmente y el cambio generacional, las condiciones que hoy tenemos de digitalización, de conectividad, están haciendo que este perfil de consumidor cambie constantemente. Se hacen hoy estudios de mercado con mayor frecuencia de lo que se hacían antes. Esto hace que pensemos que no solamente son el consumidor de a pie, ese ciudadano de venta masiva, quien está pensando en comprar diferente, sino esta tendencia también está involucrada para los gobiernos, y vemos cómo muchos gobiernos son los primeros en incentivar, justamente respondiendo a esta preocupación mundial, son los primeros en incentivar o buscar compras más sostenibles, ¿no? Y vemos como el ejemplo colombiano en la imagen superior de la pantalla tiene un programa ya de adquisición sostenible donde en ciertas licitaciones puede favorecer con más o menos puntaje la adquisición de productos, vamos a ponerle, más sostenibles, entre comillas, ¿no? Igual, ¿qué pasaría si en el Perú todas las compras, no sé, de uniformes, de catering, de servicios, de productos en general, tengan una condición distinta? ¿Cuántos proveedores van a tener que cambiar o adecuarse para poder justamente respetar estos criterios de compra, estos criterios de elegibilidad, estos sistemas de evaluación? Si el Estado está comprando diferente, ¿qué creen que va a pasar con las empresas? Las empresas también tienen políticas de compra, también reciben esta preocupación, también reciben esta señal de intensidad, o trasladar esta preocupación justamente a sus estrategias o modelos de negocio. El hecho de pensar comprar diferente, el hecho de pensar adquirir diferente, hace que nosotros como proveedores tengamos que proponer cómo el producto es diferente, cómo el servicio es diferente, ¿no? Y ahí podremos encontrar diferentes argumentos, diferentes técnicas, estrategias, formas de mercadear el producto o servicio. Veo que hay un par de preguntas en la... Ah, Luisa. Eh, ¿Se puede hacer simbiosis industrial sin necesidad de que ambas empresas tengan que ver algo con sus mermas industriales? Sí, correcto. Ahora,
Te prometí usar el ejemplo más adelante. Voy a seguir y te prometo usarlo definitivamente. Em, entonces, hasta acá, nuevamente, recalcar que es necesario que las estrategias empresariales adquieran un enfoque más sistémico, colaborativo y disruptivo. El hecho de que estas presiones o contextos globales hagan que los estados cambien sus condiciones y aceleren las presiones a través de diferentes mecanismos y herramientas, provocará que también las empresas cambien estas condiciones de cómo hacían las cosas antes, busquen colaboraciones, busquen nuevos proveedores y por supuesto le apuesten a lo disruptivo, le apuesten a la innovación. Probablemente muchos problemas hoy no tienen una solución. Hoy no tienen, no conocen a un proveedor que se pueda hacer cargo de su problema. ¿Cuántas empresas tienen problemas muy específicos que hoy no pueden resolver? Entonces, este cambio también será disruptivo, también será innovador, será nuevo y muchos proveedores tendrán que pilotear, tendrán que probar y tendrán que pensar justamente cuál es la estrategia de negocio para poder vender una idea diferente y comportarse o ser una empresa alternativa a los clásicos productos o servicios que ya existen. Ya, si nos concentramos únicamente, y por eso estamos el día de hoy aquí sentados y llamados un poco a escuchar esta presentación, gracias al programa de Fantástico Sostenibilidad con Plástico, hay que ver cómo se comporta este elemento material en el Perú. En el Perú se consume aproximadamente, perdón, se consume aproximadamente 950.000 toneladas plásticas al año y yo creo que esta cifra ya me quedó un poco desactualizada. Solo en Lima y Callao se generan más de 886 toneladas de residuos de este material al día. Esto significa que el plástico en general que desechamos, que ponemos en el mercado, que se encuentra en el mercado como residuo, no proviene únicamente de un solo sector, no proviene únicamente de los ciudadanos, de los hogares, sino proviene de una suma de sectores, de una suma de contribuyentes, vamos a ponerle así a esa cuota en la ciudad, a esa cuota nacional. E incluso podemos pensar o podemos imaginar que estos plásticos pueden tener diferentes condiciones, pueden tener diferentes estructuras, pueden tener diferentes características. Entonces, se hace un problema bastante complejo de entender, bastante complejo de analizar y bastante complejo de gestionar. Y claro, cuando hablábamos de que los efectos, o si vemos el tercer principio de economía circular, al fin de la vida útil de un producto, si nos ponemos a pensar al fin de la vida útil de una botella de plástico, por ejemplo, esa botella habrá pasado por distintas manos, por distintos actores, o por lo menos ese, vamos a ponerle así, vamos a reducir el elemento, ese centímetro cuadrado de plástico, habrá pasado por múltiples espacios y habrá tenido también una responsabilidad compartida entre diferentes miembros. Si pensamos en otros materiales o productos plásticos en el sector salud, para la industria manufacturera, o como contenedor de un producto específico y los diferentes usos que puede tener el plástico, veremos entonces también que el producto tiene una responsabilidad compartida incluso entre quienes lo distribuyen, entre quienes lo comercializan, quienes lo usan, quienes lo recogen y así sucesivamente. Por lo tanto, es un material bastante interesante porque permite integrar muchas cadenas, muchos actores a nivel local, nacional incluso, e incluso internacional, ¿no? ¿Por qué menciono todas estas características o variables de lo que puede significar el plástico? Porque hace que nuestro modelo de negocio, que la propuesta de valor que nosotros entreguemos para intentar gestionar o reemplazar, perdón, reemplazar de cierta forma ese consumo de plástico, buscar reducirlo por lo menos, hace que nuestro modelo de negocio se pueda integrar en diferentes variables, niveles, elementos, em, o con diferentes actores.
Esto quiere decir que vamos a ir a pensar que nuestro producto va a ir a desarrollar una solución específica a un problema determinado bastante acotado. Mientras más acotado sea, probablemente nuestro producto sea mucho más valorizado, ¿no? Em, así, ya. Entonces, el desafío acá es lograr reducir justamente estos residuos plásticos de un solo uso. Y esto va a implicar, por supuesto, desarrollar nuevos modelos de negocio que permitan el reemplazo por estas ofertas alternativas de menor impacto, ¿no? Aquí hay un desafío incluso por definir cuál es ese menor impacto. Acá hay un desafío por definir dónde está la oportunidad. Y aquí dejo una pregunta para que cada uno pueda emitir su opinión ahí en los box. Una pregunta un poco curiosa. ¿Qué conviene tener o qué tiene menos impacto? ¿Una botella de plástico o una botella de vidrio? Me gustaría leerlos en los chats y comentarios. Repito la pregunta, ¿qué conviene tener? ¿Qué conviene usar? ¿Una botella de plástico o una botella de vidrio? ¿Qué tiene menos impacto? ¿Qué producto genera un menor impacto? Mientras van dejando sus preguntas y perdón, sus respuestas y después las puedo leer, voy a ir continuando. Por lo general, estos productos sustitutos, estos productos alternativos, estas ofertas de valor diferenciadas, tienden a ser un poco más caro. Si vamos al mercado, básicamente si queremos comprar una, no sé, Presto Barba con mango de madera, si queremos comprar cierto champú más o menos ecológico, si queremos comprar un jabón artesanal, si queremos optar en general por una opción distinta, más sostenible, y vuelvo a colocar la palabra entre comillas, vamos a encontrarnos muchas veces que esa alternativa cuesta más. Vamos a encontrarnos muchas veces que esa alternativa es mucho más costosa del resto de productos que podamos encontrar. Y es que aquí hay un desafío no solamente en términos de productividad en masa, sino también del grado de complejidad o de lo costoso que puede ser innovar, de lo costoso que puede ser emprender un nuevo negocio, generar un nuevo producto y todo lo que implica ello, e incluso ir a competir en precio con productos tradicionales, no es una labor sencilla para los emprendedores, para los nuevos proveedores, para los nuevos modelos de negocio. Es lógico pensar entonces que esto va a ir encareciendo la oferta de valor y la gran pregunta es, ¿cómo entonces competimos en precio? ¿Cómo superamos esta barrera de precio más allá o incluso antes de demostrar nuestro valor agregado? ¿No? ¿Cómo logramos que nuestro cliente, que la empresa que nos compra, la empresa a la cual nosotros somos sus proveedores, pueda ver en nosotros no el precio, sino el valor agregado del producto? ¿Cómo sacamos esa variable de precio del entorno? Es un gran desafío a resolver, es un gran problema de atender cuando pensamos en comunicar la estrategia más apropiada en el cómo vendemos ese producto alternativo. Entonces, hay que pensar que nuestros productos están desarrollados para empresas de determinado rubro, nicho, sector, y vamos a ir perfilando, por supuesto, nuestro buyer persona, vamos a ir definiendo quién es nuestro cliente, nuestro segmento de mercado, nuestro nicho de mercado, cómo lo vendemos a esas personas, cómo los convencemos y se definirá toda una estrategia. Pero también hay que entender que estas empresas no son rígidas, sino que van a ir cambiando o que van a ir atendiendo preocupaciones justamente al trasladar este llamado mundial a la cooperación o a que las empresas en general se sumen, hará que las empresas empiecen a tener ciertas nuevas consideraciones que les preocupa interiorizar dentro de la estrategia propia de cada una de ellas. Nosotros como proveedores, la gran pregunta que deberíamos hacernos aquí es cómo introducimos nuestro producto
aprovechando la estrategia que nuestro cliente decide optar, ¿no? Si la estrategia que mi cliente decide optar es minimizar los costos y acelerar el crecimiento profesional, ¿no? A través, por ejemplo, del aumento de la eficiencia, la reducción de consumo de cierto material, el intercambio de los subproductos, la reutilización de ciertos componentes o el reciclaje y valoración de los residuos de mi cliente. Entonces, me tengo que preguntar yo si soy un proveedor que puedo ir a solucionar alguno de estos elementos. ¿Mi producto o servicio le permite a mi cliente aumentar su eficiencia? ¿Mi producto o servicio le permite a mi cliente resolver el problema que tiene con sus residuos sólidos? ¿Mi producto o servicio permite que mi cliente pueda generar ahorros, pueda reducir costos? Si encontramos la estrategia adecuada para introducir nuestro producto, esto generará o provocará una mayor atracción porque estaremos respondiendo o atendiendo directamente el dolo que la empresa tiene o que tiene que solucionar lo antes posible, ¿no? O con cierto grado de urgencia o prioridad. Por ejemplo, si hablamos de la siguiente estrategia, atraer inversiones responsables y facilitar el acceso a nuevas fuentes de financiación. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nuestros productos o servicios van a atender eh, a todas esas empresas que hoy están esperando ingresar, por ejemplo, al Dow Jones Sustainability Index, o que están en proceso de cotización o valoración de acciones, o que están inmersos en un criterio de evaluación IFC, por ejemplo? ¿Cómo nuestro producto, cómo nuestro servicio puede hacer que rápidamente esta empresa pueda mejorar sus indicadores de evaluación al momento de ir a pedir nuevas inversiones, nuevos créditos o utilizar herramientas financieras que premien o que puntúen mejor o que tengan condiciones eh, donde las empresas que postulan a estos espacios consideren ciertas políticas, ciertas estrategias, ciertas innovaciones en la integración de las cadenas de valor? Si hablamos incluso de seguridad en la cadena de suministro, la pregunta sería, ¿cómo nuestro producto hace que mi cliente sea menos vulnerable a la desaparición de ese producto? Si mi cliente utiliza, por ejemplo, plástico con algún otro elemento nocivo o tóxico, la pregunta sería, ¿cómo yo le entrego un envase que garantice esa preocupación de gestión del residuo tóxico utilizando un material distinto al plástico, ¿no? ¿Qué tipo de innovaciones, aleaciones, combinaciones puedo generar o puedo crear como nuevo producto para atender dos preocupaciones y no solamente la del plástico, no solamente la del efecto o no solamente una parte del problema, ¿no? Si la empresa que yo atiendo, a la que le entrego mis servicios y productos, busca la innovación, busca el surgimiento también de nuevas líneas de negocio, está intentando abrir nuevos espacios, ¿por qué pensar siempre que tiene que ser un competidor mío? ¿O por qué pensar siempre que ya lo está haciendo, por lo tanto no es un cliente para mí? Porque no apalancamos el desarrollo de ciertas soluciones justamente con esas empresas que pretenden cambiar las líneas de innovación, que pretenden cambiar las líneas de negocio, eh, y buscamos no solamente un cliente, sino un cliente que se vuelve nuestro socio o un cliente al cual podemos garantizar su involucramiento con nuestra estrategia por muchos años más. Si hablamos incluso de mejorar la reputación y la competitividad, podríamos pensar que aquí muchas empresas empiezan a introducir estas gerencias de sostenibilidad, marketing, y de pronto se vuelve un eje importante en la estrategia de desarrollo y por supuesto hay que aprovecharla, ¿no? Entonces también tenemos que pensar si nosotros como proveedores sumamos a esa construcción de marca o probablemente no. Entonces, ¿cómo cambiamos la oferta de valor? ¿Cómo condicionamos? ¿Cómo personalizamos la oferta de valor pensando en el cliente que buscamos atender? Pensando en la estrategia de mercadeo, en la estrategia de marketing que esa empresa piensa tener en los próximos
2 o 3 años. Es decir, ya no vamos a ir a buscar al gerente de abastecimiento, sino vamos a ir a buscar al gerente de marketing, porque si de pronto le ofrecemos, si solamente vendemos, a ver, platos de un material alternativo, ¿no es cierto? Vamos a llamarle platos ecológicos, ya por no usar otra palabra. Eh, si utilizamos platos de un determinado material poco más sostenible, eh, ¿por qué siempre tenemos que ir a buscar al gerente de abastecimiento? ¿Por qué tenemos que ir a buscar al gerente de compras? ¿Por qué ese buyer persona siempre va a estar segmentado con el que compra por parte de la empresa? Probablemente más interesante sea buscar al gerente de marketing porque así yo puedo generar un producto alternativo, puedo generar un producto con una iconografía, puedo generar un producto em, distinto, innovador, que le haga interesante, que le haga sentido y que se incorpore en la estrategia de negocio o que se incorpore en esta estrategia de marketing de la compañía a la cual buscamos atender. Por supuesto, será un proceso mucho más largo, por supuesto, será un proceso mucho más complejo, pero también será un proceso donde se nos reconozca más el esfuerzo. Probablemente será un esfuerzo donde ya no solamente estoy vendiendo un tenedor o un plato distinto, sino estoy vendiendo una idea, un concepto, una experiencia distinta, ¿no? Si antes el proceso tenía que ser transaccional de comprar y vender y punto, mañana puede ser un proceso de involucramiento, de co-construcción, de cogeneración entre lo que se necesita resolver y quien propone la solución. ¿De acuerdo? Y no necesariamente responder una hacia la otra de una forma únicamente unidireccional, ¿no? Por supuesto, las empresas también buscan generar alianzas de negocio. Y cuando hablamos de nuestros clientes que están buscando trabajar sus cadenas de valor, que están buscando nuevos APLs, que están buscando nuevos compromisos, nuevas alianzas, nuevas metas, tenemos que ir a entender de qué trata, por qué lo hace, cómo el producto que yo le propongo, que yo le ofrezco, le permite justamente continuar con esta aproximación a nuevas alianzas, a nuevas colaboraciones, a nuevas inversiones, a nuevos negocios. Y por supuesto, ¿por qué no ser partners en este desarrollo? Es decir, ser colegas, compañeros, al momento de atender nuevos desafíos de colaboración. Si hablamos de que nuestros clientes en general van a ir a buscar la interacción, la satisfacción de clientes, de sus propios clientes específicos, como nosotros como proveedores sumamos a esa estrategia, como nuestros productos que podamos colocar le suman a la estrategia o al grado de satisfacción de los clientes de mi cliente, ¿no? Porque más adelante también podrían ser los míos. Entonces, cómo nos preocupamos mejor dicho, cómo nos despreocupamos del cliente y empezamos a preocuparnos también en los clientes de mi cliente y toda su cadena de valor, todo su nivel de interacción. El cliente puede ser mucho más grande de lo que parece, ¿no? El segmento de mercado al que estamos atendiendo puede ser más grande de lo que parece. Entonces, la pregunta que en general tiene que regirnos cuando hablamos de interacción y satisfacción de cliente no es eh, directamente a quién le resolvemos puntualmente el problema, sino cuántos más tienen el mismo problema. ¿De acuerdo? Si hablamos de facilitar la adaptación normativa en términos de medio ambiente, tenemos un cliente que de pronto firmó un APL, se comprometió a sustituir o mejorar e innovar cierto producto. Nosotros como proveedores, como proveedores alternativos, que ya tenemos experiencia probablemente innovando, intentando generar este tipo de productos, hay que ir a describir o encontrar este buyer persona que tiene un desafío puntual de innovar, de crear algo nuevo, de crear algo específico, porque está respondiendo a una norma, a un acuerdo, a un compromiso.
Esto cambia la estrategia de salida del producto. Si antes ofrecíamos mercadeo común y corriente, hoy vas a ir a buscar nichos de mercado donde nuevamente tu producto pueda ser colocado a un precio o un esquema de monetización muy distinto por lo menos al cómo se originó esta estrategia de comercialización al inicio. Y en general buscamos o vamos a ir a buscar que los productos que tengamos vayan a minimizar las preocupaciones de nuestros clientes, ¿no? Y si ya sabemos cómo nuestro producto, nuestro servicio alimenta, satisface, resuelve, podemos entonces pensar que la economía circular también se puede defender desde un punto de vista empresarial y no solamente técnico, ¿no? Si podemos pensar entonces que nosotros al momento de ofrecer productos y servicios distintos, estamos haciendo economía circular, estamos buscando una estrategia o un medio para ofrecer, o por lo menos para mantener alguno de estos principios básicos técnicos, esto tiene que encontrar una sostenibilidad en el tiempo, en la propuesta de valor de lo que vayamos a hacer. Pero más que eso, tiene que ir a resolver una problemática, una dolencia, un dolo de nuestro cliente y todo lo que significa su negocio de mi cliente. ¿De acuerdo? Y para esto hay que preguntarnos o hay que analizar el tipo de producto o servicio que ofrecemos. Hay que analizar nuestro propio desempeño, hay que analizar el cómo pretendemos generar valor, ¿no? El primer criterio de desempeño puede ser, como cualquier otra empresa, rendimiento y eficiencia, básicamente, ¿no? Los productos que generamos, entre comillas, circulares, van a tener que ir a buscar justamente eh, una sostenibilidad en el tiempo, van a tener que ir a argumentar un mejor sistema de producción, van a tener que ir a justificar que su existencia ha generado un menor impacto, ¿no? Que su existencia es realmente un producto alternativo que en general su análisis de ciclo de vidas o su análisis en diferentes componentes permite un menor impacto. Ahora, la pregunta aquí, e incluso una sombra que todavía le aparece a muchos productos, es que pretendemos que el producto sea más ecológico, biodegradable, sostenible, etc., etc., y le ponemos muchos títulos, pero hay que entender el impacto también de cómo lo comunicamos, de cómo lo entendemos, de cómo lo transmitimos. Esto va a ser importante porque a veces creemos que una bolsa, el ejemplo que yo les ponía, y no sé si me pusieron las respuestas, qué pena que no los pueda escuchar. No sé si alguien me puso la respuesta a la pregunta que hice de antes, que era, ¿qué es más, qué es menos contaminante, una botella de plástico o una botella de vidrio? ¿No? Eh, uy, no puedo. Ya, bueno. Em, Hacía esta pregunta porque justamente, perdón, me estoy pasando las diapositivas. Hacía esta pregunta un poco al público porque los impactos o el es más o menos contaminante que el plástico o si la botella de vidrio es más útil que la de plástico, muchos pueden creer que la botella de vidrio es más reciclable que la de plástico. Otros pueden decir que para producir vidrio se necesita más energía que para producir plástico, ¿no? Y otros pueden decir que el vidrio, no sé, es mucho más inerte que el plástico, ¿no? Y pueden haber muchos criterios o elementos de análisis y por qué y cómo cambia la respuesta, ¿no? Probablemente la respuesta vaya a ir cambiando respecto al elemento de análisis y esto hace que nos cuestionemos realmente si siempre el producto que ofrecemos le va a ganar a ese competidor alternativo, ¿no? Si el producto, la bolsita que nosotros proponemos y decimos que es más sostenible, la pregunta sería, ¿siempre es más sostenible? ¿En qué casos no lo es?
¿no? Y es entonces cuando tenemos que maximizar que la existencia o el rendimiento, la eficiencia con la que traemos el producto a la vida, ¿no? Con la que lo hacemos nacer, justamente va a ir a buscar maximizar, o mejor dicho, en otras palabras, minimizar al máximo posible esos efectos o esas connotaciones o esas variables donde lo hacen probablemente un producto menos interesante, ¿no? Por supuesto, hay un tema de desempeño radicado en cuántas emisiones genera, cuánta agua consume, cómo se produce, en qué tipo de sistema se produce y si incluso introduce materiales que puedan tener cierto grado de efecto o implique un grado de gestión que hoy no se tiene certidumbre o claridad de cómo se hace, ¿no? Otro elemento importante de desempeño es el valor agregado con el que se construye el producto. ¿Qué ofrece mi producto a diferencia del resto? Cuando hablamos de negocio y cuando hablamos de inserción de mercados, hablamos de que el elemento principal de análisis, el elemento principal de monetización es el valor agregado. Pero si hablamos de productos alternativos, hay que pensar que el desempeño del producto también depende del valor agregado y viceversa. ¿Qué quiere decir esto? Que si empezamos a construir productos únicamente porque reemplazan plástico, únicamente porque es un plástico en una proporción menor, ¿no? Y solamente vamos a construir el producto buscando el valor agregado, nos olvidamos del cómo sucede este proceso, ¿no? Nos podemos olvidar de los efectos después del proceso, antes del proceso o durante el proceso. Esto quiere decir que podemos generar un mejor producto si nos concentramos en el desempeño de cómo traemos el producto a la vida y no solamente en la estrategia de mercadeo o en el qué buscamos solucionar, sino ver el panorama completo como muchas empresas o emprendimientos lo están haciendo, ¿no? Podemos tener probablemente en ese proceso de con construcción o de diseño un producto que pudo haber hecho algo más, que pudo haber encontrado una solución más, que pudo haber encontrado una herramienta más de venta, pero que por la rapidez de ir a buscar el mercado, no la supimos ver, no la supimos aprovechar, ¿no? Por supuesto, habrán productos o habrán eh, eh, proveedores que introduzcan ciertos materiales en el producto de menor impacto y vamos a ir a vender justamente esa idea. Hey, yo uso un producto distinto, un material más sostenible. Y nuevamente, habrán materiales que tengan más menos efectos. Caso particular que a veces queremos decir, la prenda que yo te ofrezco es algodón orgánico, pero la gran pregunta es, ¿sabemos cuánta agua consume el algodón orgánico versus otros algodones? ¿No? A la empresa a la que yo le vendo, ¿realmente le interesa tener algodón orgánico? Probablemente su estrategia sea distinta, ¿no? Esto va a ir generando o va a ir buscando estrategias de negocio, estrategias de venta que vayan a buscar o que apunten eh, a una dolencia más cercana hacia la cadena de valor del producto que se está buscando introducir. Esto genera una preocupación no solamente en mi cliente, sino también en si mi producto está realmente solucionando un problema y no contribuyendo a otro adicional, si no le estoy trasladando otro problema a mi cliente, ¿no? Por supuesto, cuando hablamos de residuos, cuando hablamos de generación de residuos y el desempeño de, de esto, em, hay múltiples formas, variables, escenarios, estrategias, herramientas de cómo los productos alternativos pueden minimizar, pueden reducir el impacto, pueden integrarse a sistemas de reciclaje o forman parte efectiva de sistemas de segregación, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que esto es bastante conocido. Y entonces, si hacemos un resumen de todas estas teorías de vinculación entre la estrategia de negocio, entre el esquema de monetización, entre el cómo vamos a ir a comunicar o a valorar
el efecto de los productos que estamos colocando en el mercado o que estamos buscando introducir nuevos mercados con nuestro producto, hay que ir a pensar también que hay diferentes formas de poder maximizar este impacto, ¿no? Me voy a detener un poquito para leer las preguntas y respuestas que están por acá. Eh, bueno, ahí respondían mucho sobre el vidrio, más canje de frascos. Ya, estos creo que son comentarios como una encuesta. No sé por qué no puedo ver todos. Qué pena que no se puedan activar los micros. Todo va de acuerdo a los procesos, pero ambos son contaminantes sin importar el proceso. Sí, como bien decíamos, en general cada material va a tener más o menos efectos dependiendo de qué elemento de análisis queramos ver, ¿no? Y justamente decíamos que esa es la idea de aquellos elementos donde nuestro producto puede tener puede ser juzgado, cómo maximizamos o cómo, mejor dicho, minimizamos esos efectos o esas condiciones, esas sombras que puede tener el producto, ¿no? Se trata entonces de no solamente proponer soluciones, sino ir pensando que al momento de crear el producto, al momento de crear la estrategia de salida, se pueden encontrar soluciones a otros problemas, tratando de maximizar los beneficios y reducir esas variables que podrían hacer a nuestro producto menos interesante, ¿no? Volviendo un poco a esta última parte de cómo podemos resaltar o maximizar el impacto de negocio, el volumen de negocio, porque no es lo mismo vender 10 platitos biodegradables que vender 1 millón, que vender 5 millones, 6 millones. Y a veces nos concentramos en que, o creemos como emprendedores, como nuevos proveedores, que tener dos, tres clientes ya está bien, ¿no? Satisface los costos, nos genera ingresos y bien. La idea y el llamado en general, no solamente del programa, sino también de esta presión climática mundial, es que estas soluciones sean masivas, sean exponenciales, sean escalables y replicables. Esto va a implicar que tengamos que pensar en estrategias de mercadeo, no solamente pensando en nichos, sino pensando en una economía de escala, pensando en una economía global, en una economía nacional, en una economía sectorial. Y para esto hay que tener mucho cuidado en la estrategia que desarrollemos o que decidamos desarrollar para nuestro producto. Muchos productos alternativos buscan comunicar cierto efecto o buscan comunicar cierta condición, ¿no es cierto? Eh, Tratando de desprestigiar al competidor, ¿no? Y a veces, si queremos desprestigiar al plástico, podemos tener múltiples alternativas, pero nunca podemos olvidar que el plástico para ciertas condiciones es necesario. Entonces, cuando se nos cuestione el grado de operación o durabilidad o flexibilidad versus mi producto que pretende ser alternativo, probablemente lo único que estamos haciendo es desacreditar nuestro propio producto, ¿no? Esto genera que tengamos mucha fineza, tengamos mucho tino al momento de proporcionar la información, al momento de comunicar la información o el valor agregado de nuestro producto. Esta información tiene que ser clara, porque muchos probablemente no la han escuchado antes, no la han conocido, tiene que ser digerible por nuestro cliente primero y por también los clientes de mi cliente o el público objetivo de mi cliente, ¿no? Porque al final estoy dándole una solución, estoy resolviéndole una problemática específica, una problemática que muchos actores en su entorno la conocen. La información que proporcionemos tiene que ser verídica. Si decimos que vendemos no sé, voy a poner un ejemplo fue un poco fuera de los plásticos. Si decimos que el combustible que estamos utilizando es más ecológico o es más sostenible, nuevamente entre comillas, ¿cómo respaldamos esa información? Si decimos que el plato que estamos ofreciendo como alternativa al plástico se biodegrada, ¿qué certifica que se biodegrade? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cómo garantizamos que lo que prometemos, y al inicio decíamos, ¿no? Hay que valorizar o hay que vender hasta la palabra,
¿no? Hay que vender el resultado antes que el producto. Si intentamos vender el resultado antes que el producto y la información no es clara, la información no es fidedigna, el resultado jamás va a llegar. Por lo tanto, en vez de estar vendiendo un resultado, estamos introduciendo tremendos costos que se van a ver como riesgos, riesgos reputacionales, riesgos de información, y entonces nuestro producto caerá en una perdición o en una desacreditación tal que ya nadie la quiera buscar. Pasó mucho con este ejemplo, por ejemplo, de las tarjetas que venían con una semillita, las tarjetas de presentación que decían que si caía sobre algún resto orgánico, crecería una planta con la tarjetita. Compras un millar. ¿Qué pasa si solamente el efecto sucede con 10 y con las 990 no sucede? Porque tú puedes decir como proveedor, no, es que no lo hicieron bien, pero en general no comunicamos, no informamos bien bajo qué condiciones se da el resultado. Entonces, hay que pensar también en cómo logramos transmitir correctamente ese valor agregado del producto que buscamos sacar a mercado o colocar en determinado grupo de clientes, ¿no? Pero no solamente se trata de comunicar el resultado o transmitir esa información de resultados, sino también el cómo se generó o cómo vino a la vida ese producto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si además de decir que producimos platos biodegradables, en lugar de platos de plástico, decimos, hey, yo produzco platos biodegradables utilizando energía 100% renovable, ¿no? Entonces, ya no tengo un solo argumento de venta, ya no tengo solamente una estrategia de salida, sino también tengo un nuevo elemento que puedo valorizar. ¿Cómo puedo valorizar? Porque probablemente si mi cliente está en un proceso de compensación, está en un proceso de reducción de emisiones o compra certificados de energía renovable, y quiere decir que su empresa no consume energía de otras fuentes, mi producto, mi servicio también está alineado a esa estrategia. Entonces, me convierto en un proveedor para ese cliente que tiene dos razones para comprarme y ya no solamente una, ¿no? El cómo comunicamos esa existencia del producto o esa generación del producto también es importante porque, como dije, en este proceso de co-construcción podemos encontrar más de un elemento que podamos monetizar, que podamos comunicar, que podamos vender, ¿no? Si nuestro producto proviene de una innovación, tenemos que maximizarla. Tenemos que básicamente reventarle bombos y platillos a esa innovación. Tenemos que resaltar que el producto tuvo un grado de esfuerzo y esto hay que comunicarlo, incluso patentarlo prácticamente, ¿no? Em, Porque esto va a permitir diferenciarnos de que somos el único que tiene el producto. Somos la única empresa, el único proveedor que te puede garantizar el resultado, que te puede solucionar el problema. Por lo tanto, te permite entrar en una estrategia de precios mucho más interesante. Y mientras más exposición le hagas a esta innovación, mientras más resaltes la complejidad de la innovación, lo complejo que fue llegar a tu producto, entonces probablemente ese producto valga mucho más. No es lo mismo decir, tengo un plástico o tengo un plato biodegradable o hecho un plato hecho de, no sé, residuos de, no sé, de la industria del café, por ejemplo, ¿no? Intentar venderlo con una cotización, con imágenes y decir que es un producto más sostenible, no será lo mismo entonces que de ir a encontrar un producto en el que digamos, esto me costó tantos meses de investigación, trabajamos con tantas cadenas productivas de café, hicimos tantas pruebas, hicimos tantas experimentaciones y hemos logrado, cuentas una historia, ¿no? Y si volvemos nuevamente a la teoría de negocios, el storytelling o ese cuentacuentos, cuenta historias, esa valoración del producto, del servicio, de la empresa, como una historia que se va desarrollando, como un sumo de cosas que van pasando,
empieza a generar cada momento de vida, cada momento de gestación, empieza a generar un valor, una emoción intrínseca de conexión entre cliente y producto, ¿no? Esto generará entonces que el cliente se enamore del proceso de innovación, de creación del producto, antes incluso que del mismo elemento físico llamado producto, y mucho menos antes que el resultado que le estamos prometiendo tener, ¿no? Entonces logramos un cliente que valoriza tres momentos de mi producto, tres precios de mi producto, tres formas de comercializar mi producto, ¿de acuerdo? También se trata de vender los reconocimientos, de ver cómo encontramos en otros espacios premios, sellos, acreditaciones, certificados, diplomas, donde podamos utilizar el recurso eh, de intentar vender utilizando la palabra de otros, básicamente. ¿Cómo le digo a mi cliente que no soy yo quien le garantiza los resultados, sino se los está garantizando clientes previos, se los está garantizando el Estado, se los está garantizando un auditor de terceras partes, un auditor independiente, etcétera, etcétera, etcétera? Y para eso, nuestros productos pueden ir a buscar sellos de eficiencia, sellos de menor emisiones, sellos de menor consumo, puede ir a buscar acreditaciones de lo que prometemos incluso, si decimos que nuestro plástico o que nuestro plato, perdón, biodegradable es efectivamente biodegradable. Hey, no lo digo yo, lo dice tal acreditación, tal certificado, tal prueba, ¿no es cierto? Entonces, cómo externalizamos la verdad de lo que queremos vender hacia otra organización, hacia otra personería, hacia otra figura que nos va a acompañar en la estrategia de venta, porque ya no seremos solamente nosotros intentando jurar y prometer que nuestro producto genera, es así o se construyó así, ¿no? Si no tenemos otra fuerza de venta diciendo por el costado que efectivamente lo que decimos es cierto, ¿no? O efectivamente sucedió, pasó o pasará. Entonces, encontrar esos reconocimientos y sumarlos a la estrategia de venta también es importante, porque eso también va a generar volumen de mercado, reconocimiento, posicionamiento de marca, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso antes de pasar al siguiente elemento, es importante entender que los reconocimientos funcionan de forma individual perfectamente, pero también de forma colectiva. Quiere decir que si nos juntamos entre proveedores de platos biodegradables, probablemente como industria, como sector, como asociación, como grupo, podemos ir a buscar ciertos reconocimientos que nos beneficien a todos y que todos podamos gozar, por supuesto, de estas oportunidades, compartiendo ciertas responsabilidades y construyendo una oferta mucho más masiva de lo que fuese si lo hiciéramos juntos. El penúltimo, el penúltimo principio en general o eje de desarrollo estratégico es comunicar el resultado a través de ciertos indicadores. Esto quiere decir que si le decimos a nuestro cliente, por ejemplo, que nuestro producto tiene una menor huella de carbono, es distinto decirle al cliente que si nos compra a nosotros, reducirá su huella de carbono en la categoría, no sé, 12, 13, 14, 15 de su alcance 3 en tanto por ciento en determinado tiempo. O logrará reducir medio kilo de CO2 por cada kilo de producto que me compre, ¿no es cierto? ¿Cómo se lo entregas de una forma más digerible, más fácil, ese indicador para que tu cliente, para que mi cliente incorpore ese resultado de una forma más sencilla, ¿no? En sus propias evaluaciones, en sus propios reportes, en sus propias memorias de desempeño? ¿Cómo le entregas información prácticamente lista a publicar, lista a comunicar, ¿no? Con la seguridad de que lo que obviamente tú le estás prometiendo se va a cumplir o se va a lograr. Transformemos entonces
esas promesas, em, ese valor agregado que puede estar intrínseco y lo hacemos mucho más específico, mucho más aterrizable, mucho más, cómo logramos que se integre al desarrollo de la propia compañía, ¿no? Finalmente, se trata de acondicionar los productos y servicios también. Probablemente tenemos un plástico o perdón, un plato biodegradable y queremos venderle el mismo plato a todos los proveedores, a todos los clientes. Y claro, si hablamos de economía de escala, Cristian, es lo más lógico, ¿no? No puedes estar cambiando el producto constantemente. Sí, correcto, no se puede cambiar el producto constantemente, pero hay que recordar que no solamente tenemos un cliente, hay que recordar que tenemos múltiples clientes con características particulares, con sistemas particulares, con condiciones particulares. Se trata entonces de no cambiar las propiedades per se del producto, sino cambiar la estrategia de comercialización pensando en el producto, pero también y sobre todo pensando en el cliente. No es lo mismo intentar introducir ventas buscando, como decía, al gerente de compras, que ir a buscar directamente al gerente de marketing o al de planificación o al de comunicación, etcétera, etcétera. Cambiar la estrategia permitirá que nuestros productos encuentren nuevos canales de venta, encuentren nuevos mercados, encuentren nuevos clientes y esto se haga de forma masiva. Y es lo que justamente buscamos. Buscamos cómo los productos alternativos logran estas ventas masivas, logran una diversidad de productos alternativos eh, y cómo empiezan a generar un volumen de ventas interesante a través de esta condición de ir a buscar una solución específica y si hablamos de plástico, por supuesto, de reducir el plástico en las cadenas de valor, ¿no? Y si pensamos en compras, si pensamos en materiales, si pensamos en productos un poco más específicos y vamos aterrizando a qué nos referimos o dónde está el plástico mayormente, podemos pensar en cubiertos, utensilios desechables, podemos pensar en productos de higiene personal que vienen con plástico y aquí podemos atender, por ejemplo, todo el sector turismo, ¿no es cierto? Usa muchos o vincula el plástico a elementos de higiene personal en su mayoría. Si hablamos de bolsas de plástico para el uso cotidiano, aquí hablamos básicamente de sectores como el retail, en general, múltiples tipos de negocio que utilizan esto. Si hablamos de envases, embalajes industriales, tenemos para pensar o atacar múltiples sectores económicos. Si hablamos de envolturas para alimentos, podemos encontrar oportunidades en muchos segmentos, tanto unipersonal, tanto masivo. Si hablamos de bebidas, yo creo que aquí todos ya se pueden imaginar cuántos productos alternativos puedes tener y cuántos desafíos también se puede tener. Si hablamos de materiales de oficina, también muchos están buscando siempre una opción distinta, ¿no? Em, Me gustaría preguntarles qué otros productos se les viene a la mente, ¿no? ¿Qué otras necesidades, soluciones, materiales u opciones de oportunidad podemos encontrar con los productos que tenemos? Habrán entonces múltiples sectores eh, que ni siquiera estamos viendo, que ni siquiera estamos considerando, pero que de pronto el producto que tenemos puede generar este impacto multisector, multinivel. Eh, Perdón, se me pasó. Acá la pregunta en general es cómo logramos una industria peruana, más que una industria textil, una industria peruana sostenible, cómo logramos introducir en todos estos sistemas de manufactura, en todos estos sistemas comerciales, económicos, productos alternativos a las soluciones que el plástico hoy está logrando desarrollar. Y no se trata de que el plástico sea malo, se trata básicamente de que tiene oportunidades donde no tiene un competidor que le haga justicia o que le haga competencia, que haga la carrera, ¿no? Entonces, ahí está el gran esfuerzo de cómo encontramos productos que compitan con el plástico en las mismas condiciones y que logren ganar, por supuesto, esa carrera. Muchísimas gracias a todos por su atención. Me hubiese gustado interactuar mucho más con cada uno de ustedes.
seguramente encontraremos otros espacios, pero hasta aquí la presentación, Julia Marina. Gracias, muchas gracias, Cristian. Gracias por poder compartir con nosotros a este nivel, ¿no? Creo que es lo que queremos traer desde Fantástico, ¿no? Compartir un poco a este nivel de conversación cuando hablamos de sostenibilidad, pero también cuando hablamos de mercado. No podemos hablar de valorización del plástico, de valorización en términos de cadena de valor si es que no entendemos las oportunidades que están por detrás y qué oportunidades debemos de realmente estar atentos para no dejarlas pasar. Estamos hablando de un mercado que no solo es una oportunidad, pero que es una realidad. Es un mercado, es una inversión que nosotros tenemos que tener, no solo como empresa, no solo como iniciativa privada, pero también principalmente con una visión de país, con una visión a futuro, una visión global de cadenas de valor en el sentido de poder aprovechar esas oportunidades, pero no solo como mercado, sino entendiendo que hoy en día lo que exige el mercado es realmente una conciencia, ¿no? Creo que lo que Cristian nos ha comentado en varios momentos era relacionado a la historia que está por detrás, ¿no? Es hacer las cosas con un propósito, ¿no? Es pensar en los motivos por los que estamos desarrollándonos y los productos que traemos a las nuevas cadenas de valor, ¿no? Entonces, muchas gracias, Cristian, por haber traído a este nivel de profundidad y a la mesa una conversación que tenemos que tener cada vez más y de forma muy sincera, ¿no? Es a sincerarnos cuando hablamos de plástico, a sincerarnos cuando hablamos de productos alternativos también, ¿no? Tener conversaciones profundas, creo que eso es lo que nos exige mucho la sostenibilidad y lo que nos permite realmente hablar de valorar, de crear nuevas cadenas de valor que tengan un propósito concreto, ¿no? No es solo reducir por reducir, no es solo reutilizar por reutilizar, es realmente profundizar esta conversación y creo que hoy hemos tenido un primer espacio donde nos acercamos a lo que creemos realmente, como comentaba también Julia al inicio de la charla hoy, ¿no? Lo que quiere traer Fantástico a la mesa cuando hablamos de plástico, cuando hablamos de estos materiales alternativos, ¿no? A los plásticos de un solo uso, pero que hay que tratarlo de una forma muy crítica, que hay que tratarlo con bastante conciencia y hay que sincerarnos y tener conversaciones abiertas sobre las oportunidades de mercado que hay y qué podemos hacer para correctamente promover estos productos alternativos a los plásticos de un solo uso, ¿no? Entonces, creo que la interacción ha sido súper buena, creo que hemos tenido varias preguntas y ha sido muy interesante. Vamos a seguir en una secuencia de charlas que vienen en las próximas semanas, también a las que ustedes pueden sumarse y ahí vamos a intentar promover también que puedan interactuar un poco más, siempre por espacios virtuales, ahí en breve ya con espacios presenciales, pero creo que es importante que sigamos todos conectados también a este nivel de conversación cuando hablamos de plástico, ¿no? Agradezco un montón a todos los que se han conectado también a la charla. Creo que ha sido muy importante poder conocernos un poco más. Es muy importante que sigan acompañándonos. También quiero invitarlos a que se puedan ahí en el chat, les vamos a dejar también el enlace, a que se puedan sumar al espacio y a las opciones y oportunidades que brinda Fantástico. Tenemos una guía dentro de la iniciativa, una guía de productos alternativos y de proveedores alternativos a los plásticos de un solo uso. Es una guía que está creciendo, que está tomando forma y lo importante ahí es realmente poder dar visibilidad a lo que ustedes ya vienen haciendo, a las historias, a lo que vienen desarrollando de acuerdo a lo que Cristian nos ha compartido hoy. Así que sería muy importante que se puedan sumar, los invito a que puedan revisar esta guía y que puedan sumarse de forma gratuita y participar en ellas, muy importante, así de dar visibilidad a lo que ustedes están haciendo también como proveedores de productos alternativos a los plásticos de un solo uso o con actividades que nos puedan traer esa conciencia que necesitamos, ¿no? Así que los agradezco muchísimo por estar presentes, conectarse a esta charla. Vamos a tener muchas charlas en las próximas semanas bien con Cristian, donde la idea es poder desarrollar un poco una comunidad que quiere realmente hablar de forma sincera sobre estos temas, que podamos entrar en temas de mercado, desarrollar y crecer de forma conjunta
aprendiendo también de todos los lados, ¿no? Aprendiendo nosotros de lo que ustedes vienen haciendo y compartiendo un poco lo que nosotros podemos ofrecer para apoyarlos a desarrollarse cada vez más. Muchas oportunidades, creo que con eso nos quedamos y nada, solo agradecerles por este espacio, súmense a Fantástico, súmense a la guía y bueno, Cristian, ahí agradecerte mucho por el tiempo, la dedicación y por este espacio de poder conversar a ese nivel también. Y bueno, te dejo las palabras para cerrarlo y ahí podemos ya seguir en nuestras tareas y bueno, súmense a las próximas charlas también, Cristian. Y ver el partido, Marina, y ver el partido. Y ver el partido, Dios, sí, un minuto Correcto. todavía. A eso, claro que sí, Bueno, cerramos. me sumo súper rápido. Creo que estos temas, como bien dices tú, no se suelen abordar de una perspectiva más de negocio, más de estrategia, porque al final son empresas que buscan generar volumen. Así que creo que es importante, sobre todo, la interacción. Y yo creo que vamos a ir generando estos espacios para que podamos incluso aterrizar mucho más, podamos concretar, podemos incluso ejemplificar resultados efectivos. Y yo creo que eso es lo que va a ir sumando que cada vez más actores se puedan involucrar en este tipo de acciones. De mi lado, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Súper contento de poder siempre transmitir esta perspectiva un poco distinta y espero a todos que les haya gustado bastante. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, Cristian, muchas gracias también a todos los conectados. Y bueno, vamos a ver el partido eh, y sigamos ahí conectados todos a través de Fantástico para poder avanzar estos temas. Que estén muy Correcto. bien, nos vemos. Nos vemos.